Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Hoy se dieron a conocer los datos duros de la Maratón de la Ciudad de México en su edición 2018. Lo hizo el titular del Indeporte, Horacio de la Vega. Y bueno, fueron más de 3,000 personas las que fueron descalificadas por brincar ruta, los famosos tramposos. Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, dio los detalles y números oficiales que arrojó la edición número 36 de la Maratón Ciudad de México, de la cual fueron descalificados 3,090 participantes que hicieron trampa al saltarse varios tramos del recorrido. De la Vega Flores informó que fueron 38,336 inscritos, de los cuales el 50% fueron de la Ciudad de México, 41% de provincia y el 9% extranjeros. Sin embargo, del total de las inscripciones que se tuvieron, 29,555 runners iniciaron la carrera desde el kilómetro cero, pero de este último número, solo 27,544 hicieron el trayecto completo. Los datos que fueron proporcionados por Márcate, la empresa encargada de hacer la aplicación oficial de la Maratón Ciudad de México, comunicaron que de acuerdo a los registros que se tuvieron, 32,645 corredores cruzaron la meta, por lo que basados en el número de los que hicieron los 42 kilómetros, 3,090 personas fueron descalificadas. Por último, De la Vega confirmó que 2,011 competidores no completaron la ruta, así como 925 personas completaron la palabra México tras participar en las 6 ediciones. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y según los datos y los estimados que dio el propio Horacio de la Vega, para el mes de octubre se estará anunciando que subirá un escalón en el rating, en la lista, en los maratones mejores rankeados en la Ciudad de México, subirá del 9º al 8º. Ya veremos si se hace oficial esto. Cambiamos de tema. ¿Se acuerdan del gol de Cristiano Ronaldo todavía como jugador del Real Madrid a la Juventus, su actual equipo? Bueno, fue nombrado el mejor del año pasado de la UEFA. La UEFA anunció que el gol de chilena que el portugués Cristiano Ronaldo le marcó a la Juventus de Turín durante un juego de la pasada Champions League fue elegido como el mejor de la temporada pasada en Europa. Tras una votación abierta al público en su sitio oficial, el organismo rector del balompié europeo obtuvo que el gol de Cristiano, quien en ese momento vestía la casaca del Real Madrid, ganó de manera abrumadora. El gol de Ronaldo obtuvo 197,000 votos del total de 346,000 que fueron emitidos. En segundo lugar, fue elegido el gol del centrocampista francés Dimitri Payet del Olympique de Marsella al Leipzig de Alemania durante la Liga Europea. En tercer lugar, quedó clasificado un gol que la internacional española Eva Navarro marcó con la selección española sub-17 durante la final del Campeonato de Europa, en el que las españolas vencieron a Alemania por 2-0. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy el mexicano Osvaldo Alanís, que se fue de las Chivas al Getafe, después el Getafe dijo, no, ¿sabes qué? La verdad es que no te quiero aquí, pasó creo que una semana entrenando con ellos y lo echaron, pero él insistió, se quedó en Europa y hoy fue anunciado como nuevo refuerzo del Real Oviedo de la segunda división española, equipo con empresarios mexicanos al frente, y es capital del empresario Carlos Slim, precisamente el que mantiene a este equipo español. Copa MX, ya se jugaron 2 partidos de esta noche. América le gana 3-1 a Dorados de Sinaloa y con este resultado se califica a la fase de octavos de final de la Copa MX. Querétaro por su parte 1-0 a León. ¿Qué hay para mañana en este torneo? Vamos a ver los juegos de este miércoles dentro de la Copa MX, jornada número 5, lo estamos viendo en pantalla. Santos frente a Pachuca, Tapachula frente a Tigres, el Atlas frente al Cruz Azul y cierran la jornada de mitad de semana Juárez frente a el Toluca. Es la información deportiva.